Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Historias de los Grandes Deportistas, el programa con un contenido diferente. Hoy estamos en la entrega número 25 en esta tercera temporada y ustedes recuerdan en la primera temporada un total de 33 programas. Ustedes han tenido la oportunidad hoy con nuestro invitado de tener la historia, como diría Enriquito Rojas, contada con su propia boca de comer de nuestros invitados. Como siempre, agradecemos al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que es el principal patrocinador de este su programa Historias de los Grandes Deportistas. Como siempre, le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro colega y hermano que siempre comparte seca aquí con nosotros, Luis Manuel Ferreras. Cuéntame, Luis. Gracias, Tomás, y a todos ustedes que están en sus casas. Ya tuvimos la oportunidad de conversar en el pasado bloque, pero ahora estamos aquí para conocer la historia de una de las grandes figuras de la crónica deportiva de la República Dominicana, el cual Tomás Acevedo nos presentará en una interesante semblanza para todos nosotros. Bueno, sí, hoy nosotros tenemos aquí a Víctor Manuel Báez Sosa. Nació en La Romana y se forjó como comunicador en el grupo SIN, donde acumuló más de una década de experiencia como cronista deportivo, analista y presentador en distintos programas y plataformas. Desde al menos mediados de la década del 2010, estuvo presente en el grupo especializado en deportes del grupo SIN. Big Baez, en febrero del 2007, es nombrado director de prensa y comunicaciones del equipo de los Toros del Este, responsabilidad que incluye coordinación de prensa y manejo de las redes sociales del conjunto romanense. Desde esa designación, también ha formado parte activa del staff de comentaristas televisivos del equipo, donde ya tenía varias temporadas de experiencia como analista deportivo. Nuestro invitado es fundador de Deportiva APP, la primera aplicación multimedia deportiva en República Dominicana, que integra noticias, transmisiones en vivo y actualización de resultados en tiempo real. En el 2015, fue mencionado su presencia dentro del equipo de comentaristas jóvenes del equipo de los Toros del Este, compartiendo cabina con periodistas veteranos como Mario Emilio Guerrero, que en paz descanse. Big Baez fue nombrado o nominado como comentarista del año por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, ACD, en varias ocasiones, destacándose en renglones como comentarista televisivo y programa de televisión. En el 2022 fue reconocido como miembro destacado por la Asociación de Cronistas Deportivos, que para entonces dirigía Jorge Torres Ocumares, y donde este servidor era parte de esa directiva como segundo vocal. Baez fue reconocido por su gran labor durante el 2020-2021. Su carrera en la crónica deportiva combina presencia mediática tradicional, radio y televisión, con innovación digital a través del desarrollo de plataformas tecnológicas como Deportiva APP. Historias de los grandes deportistas. Hoy recibe a uno de los comentaristas deportivos de más audiencia aquí en República Dominicana. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y retornamos con nuestro invitado de luxe. Estamos, señores, en Catanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega. Bueno, ya estamos aquí nuevamente en este su programa Historias de los Grandes Deportistas, ahora en la versión Historias de los Grandes Cronistas. Y hoy tenemos con nosotros a Big Baez, un gran comentarista deportivo. Ya ustedes pudieron ver ahí en el inicio del programa lo que fue parte de la semblanza de Big Baez. Big Baez, bienvenido al programa. Y nos gustaría que nos dé una panorámica de lo que fue tu niñez. Sabemos que naciste ahí en La Romana, específicamente en qué sector, qué deporte practicaba como niño. ¿Por qué tu pasión a la crónica deportiva? Tomás y Luis, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que sí.
Un tremendo compromiso, porque por aquí ya pasó Don Tuto, José Antonio, Pío, unos zapatos grandes que tengo que llenar. Ricky Novoa, Ricky también, Carlos, Fran Camilo. San Camilo. No, imagínate, un compromiso grande que ustedes me han puesto aquí hoy. Pero mira, sí, yo nací en La Romana, aunque nací en La Romana, pero nunca he vivido en La Romana. Okay. Porque ahí mismito mis padres vienen para acá, para Santo Domingo. Pero sí me pasaba todos los veranos allá, sobre todo de adolescente, mi niñez y gran parte de la adolescencia. O sea, tengo una presencia romanense y mi familia todavía está allá, de parte de padre. Y como todo buen dominicano, yo lo que hacía en mi niñez y mi juventud era jugar pelota. Eso fue un gran amor que me inculcó mi papá. Tengo muchísimos recuerdos de él, que me llevaba, íbamos junto al play, él jugaba mucho softball, yo lo acompañaba, después tuve la dicha que llegamos a jugar juntos brevemente. Jugamos softball en una misma liga, que fue una etapa maravillosa para mí. Pero sí, practiqué algunos otros deportes, pero el béisbol fue básicamente lo que yo le dedicaba. El 90% de mi adolescencia, mi niñez, era pensando en ser pelotero. Lamentablemente el tamaño no me ayudó. ¿En qué liga jugaste? Jugué mi primera liga fue la Liga Don Pera, de Salvador Pérez Martínez. Y ahí conocí muchísima gente, formé parte de la selección. De la selección firmaron muchísimos jugadores. Pero de ahí fue que yo hice mi primer pase. Recuerdo como si fuera ayer, cuando estaba yo un verano en La Romana, quedándome en casa de mis tíos, y mi papá me llamó para decirme que el sábado yo ya arrancaba en una liga. Yo tenía como 11, 10, 12 años, algo así. Y mi papá me dijo que sí, que ya arrancaba en la liga. Yo no lo podía ni creer, pues yo jugaba mucho pelota ya en la calle y cosas y demás. ¿Y qué posición jugabas? Empecé como primera base, pero cuando me fui quedando chiquito, pasé a los jardines. Defensivamente era muy bueno. Eso sí, tenía un buen brazo también. Bateaba a la zurda, igual que mi papá, pero soy derecho. Dice Pío, cuando Pío estuvo aquí con nosotros, nos decía Pío que el que abraza la crónica deportiva en el 99%, por no llegar al 100%, es porque tiene una pasión viva por el deporte. Ya tú hablas de esa gran pasión por el béisbol, pero recuérdanos tu primer paso, ya tu inclinación, dejando a un lado el béisbol para inclinarte por la crónica deportiva. Fue sin querer. Como diría el Chapulín, el Chavo, el sin querer queriendo. Yo en el 2016 trabajaba en ese entonces. Yo trabajé desde que yo me gradué del colegio en el 93. Duré del 93 al 2000 trabajando en un negocio familiar de mi hermana. Y ahí en adelante del 97 al 2000. Del 2000 en adelante duré casi 15 años trabajando en la parte de seguros. Trabajé en la Intercontinental de Seguros, en Seguros Worldwide. Después me hice corredor y trabajé muchísimo tiempo ahí. Pero ya para el 2015, por ahí, ya estaba como, me empezó a dejar de gustar lo que estaba haciendo. Eso me fue como desgastando. Y empecé a jugar golf en ese entonces. Dejé el softball a un lado, empecé a jugar golf. Y con un amigo, Tommy Terrero, en el 2006 creamos un podcast. El primer podcast dominicano, no de golf. El primer podcast que se hizo aquí en el país, lo hicimos Tommy Terrero y yo en el 2006. Era de golf. Empezó con un podcast de audio, creamos una página web que se llamaba weekendwarriors.com.do. Y ahí todas las semanas teníamos una liga de golf. Todas las semanas de lo que pasaba en nuestra liga hacíamos como un resumen en chercha. Y eso fue creciendo, señores, como una bola de nieve. El podcast empezó, como le dije, en audio. Meses después empezaron a llamarnos de los organizadores de torneos para invitarnos a cubrir torneos. Y yo, nosotros, ¿qué es esto? O sea, nos estaban considerando prensa y nosotros lo que menos pensábamos es que... Y eso fue creciendo. Y aquí en ese entonces habían pocos organizadores de torneos. Estaba Félix Olivo, estaba, wow, se me escapa el nombre de esta joven. Bueno, eran pocos los que estaban organizando torneos. Y el podcast creció tan rápido que lo llevamos a video. Conseguimos unos patrocinadores, compramos una cámara, lo llevamos a video y ya ahí fue todavía creciendo más. Recuerdo que ahí sí empezaron a llegar las invitaciones a los torneos, el torneo de Juan Marichal, los torneos en Punta Cana, la Copa Claro, o sea, todo lo que ustedes se imaginan, a todos nosotros nos estaban invitando. Y ahí fue que yo
yo sabía, porque yo siempre tenía como ese deseo de hablar de deportes, y ahí fue como que empezó, esa semilla empezó a crecer de mi amor por poder comunicar. Así empezó el podcast, duró como 4 o 5 años, luego me llaman de CTN, Miguel Calzada, Caribbean Traveling Network, y ese podcast él quiso llevarlo a un programa de televisión. Eso fue en el 2009, son unos 3 años después, 2009. Y llevamos el programa a televisión, duró unos meses. Lamentablemente, el programa era muy bueno, honestamente, pero no teníamos experiencia vendiendo. Vino la crisis inmobiliaria, cuando el dólar se dispara y demás. Eso no nos ayudó, evidentemente. Y el programa apenas duró unos meses. Yo diría, creo que fueron como 6 meses, 8 meses. No pudimos mantenerlo por eso. Pero me quedo trabajando radio con CTN, en CTN en la radio, durante casi 2 años. Eso fue el 2010. Y ahí coincido, vienen situaciones personales, me divorcio, una época bastante complicada y difícil para cualquier persona, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y ya yo no quería seguir trabajando seguros. Recuerdo que con mi hermana y mi papá un día me dicen, mi hermana me pregunta, ¿qué es lo que te apasiona? Y yo, los deportes. Entonces, eso es lo que tú tienes que trabajar. Y ella me consiguió una audición en SIN. Johnny Trujillo era el editor deportivo en ese entonces. Recuerdo que eso fue un 25 de septiembre, el día después del día de fiesta. Eso fue un viernes. Y ya el lunes él estaba trabajando ya. Eso fue en el 2010 y ahí duré 7 años. Aprendí muchísimo en SIN. Eso fue una gran escuela. ¿Y por qué, o sea, se habla del golf como un deporte de élite? ¿Por qué precisamente iniciar con el golf? ¿Qué había de especial? Bueno, yo tenía muchos amigos que estaban jugando. Tú dices en el podcast. En el podcast, exacto. Tenía muchos amigos que estaban jugando y como te digo, empezó como una chercha. Yo tenía, Tommy Terrero y yo escuchábamos muchos podcasts. Eso era muy poco común aquí. Teníamos mucho acceso a podcasts de extranjeros. Aquí no habían podcasts, como te dije. Y dijimos, vamos a hacer uno. Pero era, como te dije, fue una chercha entre nosotros. Lo que pasa es que creció muy rápido. O sea, no fue planeado. No fue que yo dije, esta va a ser mi entrada a los medios de comunicación. Para nada. Fue una simple casualidad. Una simple casualidad. Y golf, precisamente porque era el deporte que estábamos haciendo en ese momento. A lo mejor, si se nos ocurre un año antes, lo hacemos de soporte. Que era lo que estábamos jugando. Víctor, y háblanos ya de tu entrada a SIN. Háblanos de ese primer programa, esa primera vez que tú te viste frente a la cámara ya haciendo la parte deportiva. Mira, te voy a hacer una anécdota primero, antes que esa, de la primera vez que hice televisión, que fue un día, que era como una prueba en el programa de mi ex cuñado, Carlos Alfredo. Gózalo, en Colorvisión. Me dieron la oportunidad de un día que alguien faltó de hacer el segmento de deportes. Yo recuerdo que en Colorvisión, en ese estudio, uno de los estudios grandes que había ahí, me pusieron debajo de una toma de aire. A mí los nervios me da con sudar. Yo les puedo decir que yo estaba debajo de la toma de aire. Cuando se acabó el segmento, la camisa mía la podían escribir de los nervios. Yo no recuerdo cómo lo hice, yo no me vi, yo no quise ver el resultado. Pasaron unos años y, bueno, llegó el podcast y después lo demás. Pero para responder tu pregunta de SIN, fue a septiembre del 2010, fue con Johnny Trujillo, estaba Martín Rodríguez. Unos meses después llegó Aquiles Ramírez, entramos prácticamente juntos. Y bueno, yo empecé, ellos hacían el programa Deporte de SIN, Martín y Johnny, y yo los ayudaba con reportajes, y salía a la calle a hacer algún reportaje. Me acuerdo que un día me mandaron al Estadio Quisqueya con el camarógrafo Domingo Comas. Me dice, necesitamos que hagas un chorizo del Estadio Quisqueya. Y yo, fuego, vamos. Llegamos al Estadio Quisqueya y le pregunto yo a ellos, ¿qué es un chorizo? Y así empezamos. Eso fue una tremenda escuela para mí. Yo ahí aprendí mucho. Aprendí inclusive a editar. Yo tenía, por ejemplo, si iba a hacer una historia de Alberto Pujols, un reportaje de Alberto Pujols, por ejemplo, ya yo en mi cabeza, después que yo escribí lo que quería decir para leer, ¿verdad? Ya yo en mi cabeza tenía las imágenes que yo quería que tuviera cada parte de la historia. Pero tenía poca paciencia para estar diciéndole al editor y aprendí a editar. Y ahí, bueno, de hecho yo hasta en mi oficina, en mi escritorio que digan,
SN. Yo tenía el software de edición en el escritorio. Lo único que lo tenía era yo, porque ganábamos muchísimo tiempo cuando yo editaba mis cosas. Pero y así empecé. Empecé fue saliendo a la calle, haciendo mis reportajes, como empieza todo el mundo. Tal vez, escúchame ahí, mencionaste a Carlos Alfredo. Tal vez muchas personas no sepan, en la cual ya me incluyo yo. Puedo colegir que eres hermano entonces de Tania Báez. Sí. Víctor, Saludos para Tania. nos decía José Antonio en aquella primera entrevista, yo también tengo una anécdota muy buena cuando a mí me toca hacer mi primera entrevista. Dice José Antonio que a él le tocó entrevistar a Vladimir Guerrero. Su primera entrevista, y Vladimir es muy corto de palabras, respondía, contestaba con un sí o un no, y era una entrevista. ¿Tú recuerdas tu primera entrevista que te tocó, aquella anécdota de una entrevista que fue un tanto difícil para ti? Entrevista no, pero sí recuerdo que un poquito antes de entrar en SIN, hice un reportaje que está en YouTube, se llama Un Día, eso fue para el programa que tenía mi hermana, Un Día con los Tigres del Licey. Fue un reportaje, yo lo veo ahora y de verdad que tú te das cuenta que yo estaba muy verde cuando cuando lo escuchas. La edición y el reportaje en sí está muy bueno, creo que está bien, ¿verdad? Pero tú te das cuenta en la lectura, en la entonación y demás, que estaba muy verde. Un día con los Tigres del Licey, un día yo me pasé, era el último juego del round robin, desde las 2 de la tarde hasta que se acabó el juego de los Tigres del Licey. Un reportaje chulísimo para que la gente vea las cosas que pasan en un clubhouse que no ve el fanático. Bueno, por ahí yo, uno de los pocos momentos desagradables que he vivido fue ese día con José Guillén. José Guillén nos la puso en China en todo momento. No quería que estuviéramos en el clubhouse, no quería que estuviéramos en el dugout. O sea, un desastre. Y resultó ser hasta histórico porque ese día el Licey le tiró unos hinter a las estrellas para avanzar. Y nosotros estábamos ahí, esas imágenes están ahí. Ese fue un momento bastante incómodo. Otro jugador que me dio un poquito de problemas fue una visita a los campos de entrenamientos, Héctor Neris. Recuerdo que se ponen a veces un poco agrios y yo me retiré y al final terminó dándome la entrevista, pero después de eso, de mil amores con Neris. Pero de verdad que yo te puedo decir que he tenido pocas. Sí he tenido muchas como esas que te mencionaba José Antonio de jugadores que son monosílabos. Sí, no, y es difícil sacarle información, muy, muy difícil. ¿Y cómo pudiste resolver el problema con Guillén en el logout ese día? No, ni siquiera en el logout, eso fue en Spring Training, en los campos de entrenamiento cuando él estaba con Filadelfia. Y básicamente él mismo fue que se dio cuenta de que quizás no actuó de la mejor manera y me buscó y después hicimos la entrevista. No hubo mucho inconveniente. Víctor, háblanos de Deportiva APP, que es una creación tuya, el contenido, de dónde te surge. Bueno, ahí está nuestro director haciéndonos señas. Vamos a dejar la pregunta en el aire. Cuando retornemos, queremos que Víctor nos toque esa parte, Deportiva APP. Vamos nosotros a hacer nuestra segunda pausa comercial y retornamos. Bueno, estamos aquí nuevamente en este subprograma Historias de los Grandes Deportistas, reiterándole las gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que hay que hablar un antes y un después de la llegada de Alberto al INEFI, porque la verdad que viene haciendo un excelente trabajo, sobre todo rescatando esas instalaciones deportivas en las escuelas que tenían muchísimo tiempo olvidadas. Con el permiso de nuestro invitado, el viernes pasado, tuvimos la entrevista con Agustín Brea, único árbitro a nivel mundial que ha estado en 6 Juegos Olímpicos y nosotros queremos volver a hacer el llamado. Sabemos que hay muchos miembros del Comité Permanente del Pabellón de la Fama que siguen el programa, que tomen en cuenta la trayectoria de Agustín Brea. Yo creo personalmente que Brea se merece ser llevado a la inmortalidad, un trabajo encomiable como árbitro, 6 Juegos Olímpicos, mundiales de softball, mundiales de béisbol, una gran trayectoria aquí en Lidón. Y entendemos que sí, que si ustedes buscan esa biografía, ese trabajo, yo creo que sí, que Brea se merece ser llevado al pabellón de los inmortales. Tenemos un audio, señor director. Vamos a ver a uno de los colegas que quiere conversar, hacer una pregunta a Big Bye. Adelante, señor director. Buenas tardes, Tomás y Luis, conductores de ese excelente programa
historia de los grandes deportistas que ustedes conducen. Viendo el programa, Miguel Rivera de este lado, que en el día de hoy tienen como entrevistado al colega Big Baez. Quisiera hacerle una pregunta, con el permiso de usted, a Big Baez, sobre la franquicia de los Toros, que en su inicio, pues primero azucarero, luego los Toros, y yo tenía la inquietud de que en la Romana el equipo Papagayo, uno de los equipos amateur y regionales tan populares, que el por qué no se tomó ese nombre de Papagayo para el equipo del Este. Quisiera saber si el colega Big Baez tiene alguna información sobre esa inquietud que he tenido siempre. Y tomé esta oportunidad para hacerle la pregunta. A ustedes, felicitarles por tan visto espacio que ha llegado en un momento oportuno. Realmente hacía falta una producción de esa forma en República Dominicana. Los felicito y sigan hacia adelante. Gracias. Bueno, gracias al colega Miguel Rivera, que fue voz en off del equipo de los Leones del Escogido. Big Bang, ahí está la pregunta. Mira, me imagino, desconozco con exactitud la respuesta, pero me imagino que es el hecho de que el Papagayo todavía está vigente. O sea, ellos siguen jugando, la franquicia sigue jugando. Y me imagino que eso tiene mucho que ver. Mi papá jugó del Papagayo, por cierto. Qué bien. Ciertamente. Bueno, ahí está la respuesta al colega Miguel Rivera, que es un gran seguidor del espacio. Le decíamos a Víctor, antes de ir a la pausa comercial, con relación a Deportiva APP, pero Víctor también tiene un podcast sí, de golf, que también nos gustaría, Víctor, que nos dé una simbiosis de esas dos creación tuya. Mira, sí, Deportiva nació en el 2014. Fue en su momento la primera, creo que después Matrilla sacó otra, la primera aplicación de deportes dominicana. Estaba en su momento para iPhone, para iOS y había una página web. La página web se mantiene todavía en bigbaez.com. Por asuntos de costos y de actualizaciones, la persona que me la creó se fue del país, se me complicó un poquito y ahora mismo la aplicación no está en el aire. La aplicación, la página web sí. La página web todos los días recoge resúmenes de la actuación de los dominicanos en grandes ligas, noticias importantes de todos los deportes y se mantiene actualizado. De hecho, con highlights, o sea, es una página muy multimedia. La aplicación por igual lo fue muy multimedia. En su momento, inclusive, recuerdo que hasta la transmisión de la exaltación del Salón de la Fama de Pedro se transmitió a través de la aplicación, entre otras cosas, algunos juegos de grandes ligas por igual. O sea, fue muy innovador en su momento, tenía notificaciones cuando pasaba alguna noticia de último minuto, cuando Alex Rodríguez dio jonrón, 50, cosas así. O sea, la aplicación era en su momento muy completa. Tengo en planes relanzarla en su momento. Eso creo que va a volver, no sé cuándo, pero eso está en carpeta. Y ciertamente también mencionaste mi más reciente creación, Puro Golf Podcast. Es básicamente el renacer del podcast que le mencioné del 2006, de Weekend Warriors, pero con un ingrediente adicional. Es un podcast que trata del matrimonio del cigarro, del mundo de los cigarros y el mundo del golf. El que juega golf sabe que el cigarro se ha inmiscuido mucho en lo que es el mundo del golfista. Muchos golfistas están fumando. Se ha convertido ya como una tradición de fumar y jugar. Entonces, creé un podcast que semanalmente los viernes sale en Apple Podcasts, en Spotify, YouTube, Instagram, y también se está transmitiendo por CTV los viernes a las 8 de la noche. Y habla de los dos mundos, del mundo de los cigarros, entrevistamos figuras de ambos mundos, habla de golf por igual. Para esta semana, por ejemplo, es casi seguro que tengamos como invitado a Félix Olivo, qué bien. El señor golf de la República Dominicana, y también figuras del mundo de los cigarros. Creo que es un podcast que me ha sorprendido lo mucho que ha calado. Yo creo que la combinación de ambos mundos ha tenido muy buen resultado en este nicho que es el mundo de los cigarros y el mundo del golf. ¿Te apasiona el ¿Quiénes golf? te acompañan en ese podcast? Soy yo solo, lo hago yo solo. Sí, me apasiona mucho. Yo creo que después de la pelota es un deporte que cuando lo empecé a jugar, como todo el que lo ve desde fuera se ve lento, se ve aburrido.
sí, ciertamente se ve así, hasta que uno le pone en la mano una pelota de golf. Sobre todo el que viene de jugar pelota, Sí. que sabe lo difícil que es jugar pelota, y esa pelota que viene a ti a diferentes velocidades con movimientos, y sin embargo esa pelotita está ahí en el suelo diciendo, ven, dame, y tú no logras darle bien. Dale. Ese es bien, bien difícil, muy retador, pero es un reto muy personal. O sea, tú luchas contra el campo, no contra necesariamente los demás, aunque tú en competencia tienes que ganar a los demás. Pero es un deporte que te reta mucho, sobre todo en la parte psicológica. Y sí, ciertamente es algo que me apasiona mucho también. Mira, yo tengo una buena experiencia. Yo pensaba así mismo del golf. Yo hace unos 15 años, recuerdo unos 15 años atrás, nosotros tuvimos la oportunidad por unos 3, 4 años en forma consecutiva darle seguimiento a lo que era el Tour de Claro. Ujú. Y nosotros prácticamente tuvimos el privilegio de conocer todos los campos de golf de aquí del país y yo creo que somos 1A. Sí, Hay sí, sí, unos sí. complejos de gol aquí que yo quedé maravillado, que uno pensaba que estaba fuera del país. ¿Qué tú entiendes que ha influenciado para que el crecimiento del gol aquí en el país? Bueno, yo creo que ese es uno de los factores. Las canchas que tenemos, los campos de gol que tenemos son 1A, sobre todo en el este. Y cuando tú tienes canchas como esas, Sí, tú vas a tener un éxito garantizado. O sea, estamos hablando de que aquí en el 2008, 9 y 10 tuvimos el Champions Tour, el de los seniors, del PGA Tour en Capcana. Desde hace varios años ya tenemos el PGA Tour aquí. Y yo creo que eso quizás ha pasado por debajo del radar, más allá del mundo del golfista, ¿verdad? Porque aquí no tenemos partidos de MLB, por lo menos no oficiales. no oficial. No tenemos NBA. No tenemos NFL, no tenemos nada, no tenemos ninguna liga de las profesionales de Estados Unidos, pero aquí tenemos una parada del PGA Tour. O sea, estamos hablando de que un torneo que reparte una bolsa de 5, 4, 5 millones de dólares, eso lo tenemos aquí. Pero como se hace en Punta Cana, quizás el fanático se le hace un poquito complicado ir, pero yo creo que ha pasado un poquito por debajo del radar lo importante y lo grandioso que es tener una parada del PGA Tour aquí en República Dominicana. Víctor, nosotros le hemos hecho la pregunta a los colegas que han venido anteriormente, a ti, a tu presencia aquí, sobre el periodismo en la actualidad y las facilidades o el hándicap que podría ser las redes sociales o las plataformas digitales en el momento. ¿Cuál sería tu opinión del periodismo que se está realizando ahora mismo en la República Dominicana? Periodismo deportivo. Mira, las redes sociales para mí en todo es un arma de doble filo, porque le da la herramienta a cualquiera que no tenga la preparación de querer hacer un trabajo deportivo sin ningún tipo de criterio. A veces hacen buen trabajo, pero a veces creo que se desvirtúa un poco el trabajo del que, porque simplemente tenga 5, 10 mil, 15 mil, 50 mil seguidores, entienden que ya están haciendo un trabajo de crónica deportiva o de periodismo deportivo, que no necesariamente es lo mismo. Entonces, uno tiene que tener, el usuario tiene que tener un poquito de criterio de a quién darle credibilidad, a quién no, pienso yo. Porque el que se formó en un medio de comunicación o el que estudió comunicación siempre va a tener muchísimo más credibilidad que cualquiera que simplemente porque tiene la cantidad de seguidores y quiere hacer bulla y hacer ruido y en las redes sociales y empieza a crear controversia. Eso no es periodismo. Eso lamentablemente yo lo veo así. Víctor, 2017, febrero 2017, una fecha para ti muy importante. Eres nombrado director de prensa y comunicaciones del equipo de los Toros. Tú venías ya trabajando en el equipo de transmisión. Sí, desde el 14. En ese momento te sorprendió la designación como director de prensa. ¿Y qué tan difícil es ser director de prensa de un equipo aquí en Lidón? Me sorprendió. Estaré eternamente agradecido porque eso fue una recomendación de Alberto Rodríguez, que en su momento estaba en el equipo de operaciones. Cuando sale Mario Emilio, Alberto fue que dio la voz de alerta. Dice, pero ustedes tienen el sustituto ideal ya adentro, no hay que salir a buscarlo. Y mencionó mi nombre y Luis Emilio Rodríguez, el presidente, me entrevistó y en ese febrero pues precisamente pues conseguí el trabajo. Para mí, un honor grandísimo, de verdad. Ustedes no se imaginan para mí lo que significa pertenecer a la familia de los Toros. Se sufre, se goza, pero para mí es un gran privilegio, de verdad que sí. Es difícil, es un trabajo difícil, es un trabajo de los 365 días del año, pero claro, durante la temporada eso es
24/7 que uno está trabajando, la creación del boletín, el seguimiento de los jugadores, las entrevistas, las ediciones, las transmisiones. Es un trabajo, durante la temporada es un trabajo bien, bien arduo, pero como me dijo mi hermana cuando yo empecé en esto, tú tienes que buscar un trabajo donde que tú lo harías de gratis, que es una pasión. Sí. Y para mí eso es una pasión. De verdad que no me pesa. O sea, te puedo decir que en la temporada las jornadas de trabajo fácilmente, sin exagerar, son de 16 horas. Bueno, ahí podemos aplicar la palabra de Confucio. Decía Confucio, elige el trabajo que ama y nunca trabajará un día en tu vida, Eso es porque verdad. más que trabajo tú lo verás como una pasión. Y no porque Víctor esté aquí presente, nosotros a través de nuestro correo electrónico recibimos siempre todas las informaciones de los toros y te felicito, Víctor, porque Gracias. el año completo nosotros estamos recibiendo todo tipo de informaciones que tienen que ver con la franquicia de los Toros del Este y es un trabajo arduo, tal lo dice Víctor, que no es un trabajo nada más. Muchos creen que nada más el trabajo 3 meses de temporada. No, hay un equipo que tiene que trabajar el año completo, 364 días, 300 sin pausa. Sí, y de hecho, tú hablas de los correos que tú recibes con las informaciones, pero si tú vas a la página web de los toros, prácticamente todos los días tú encuentras informaciones diferentes de los jugadores de los toros que están en otras ligas. Creo que todos los equipos ya están haciendo algo así. Sí. Creo que todos, ¿verdad? Porque antes la página web de los equipos cuando terminaba la temporada era como muerta que estaban hasta que llegara septiembre, octubre. Pero ya eso ha cambiado mucho. Háblanos de ese momento, Víctor, ya tú al frente del departamento de prensa de los Toros, un momento que tú recuerdas con mucha pasión, que lo disfrutaste, que lo gozaste, y también la parte opuesta, un momento que tú prácticamente lloraste porque tú entendías. Háblanos de esos dos extremos ya al frente de la parte que tiene que ver con prensa de los Toros. Mira, voy a empezar por la parte amarga primero. Fue esa final del 2019 con las Estrellas. Contra Los las Toros Estrellas. veníamos de 2 años sin avanzar a playoff. Llega Raymond Abreu como gerente general. Hace muchísimos cambios de jugadores. Llega Valdespín, llega Sosa, más adelante llega Jamaico. Y el equipo va a la final ese año con las Estrellas. Recuerdo que seleccionaron algunos jugadores, otros no pudieron jugar la final. Bueno, las Estrellas ganaron el campeonato y pusieron su racha negativa de 50 años sin ganar. Excusanos que te interrumpa, mira la parte, porque tú decías que esa fue su parte más emocionante. No, esa es la parte amarga. Esa fue la parte Sí, amarga. no, digo, pero que tú te decías que siendo parte de la transmisión bueno, de la Estrella, claro. él lo disfrutó, pero para ti Claro, fue la tú- parte más amarga. Pero yo recuerdo cuando ya era inminente que las Estrellas iban a ganar el campeonato. Yo estaba transmitiendo, era con Juan Julio Báez. Y yo le decía a Juan Julio, nosotros tenemos que transmitir este último out. Y en lo que preparan la tarima, que pasan como media hora, Sí. tenemos que transmitir este último out con el mismo ímpetu y con el mismo ánimo como si fueran los Toros que han ganado. Sí. Porque yo quisiera, y le decía a él, yo quisiera que cuando nosotros ganemos, sin imaginarme que íbamos a ganar el año siguiente, y si ganamos en la ruta, y ganamos en la Sí. ruta el año siguiente, que el equipo que nos esté narrando el campeonato Sí. lo haga con el mismo mismo amor que lo igual. estamos haciendo nosotros. Y nosotros ya hablamos de las estrellas y de todos los logros, de Mayencito, de Tatis, de todo. Hasta que terminó la hora. Cuando se terminó, que se apagaron esas luces, cuando digo las luces rojas de la Sí. cámara, aunque no tenemos cámara enfrente, cuando se apagaron esas luces, a mí se me salieron 2 lágrimas. Sí. De verdad, fue bien doloroso. Yo recuerdo que yo bajé al terreno, estaban en ese momento, estaban solamente Mayen padre, Mayen hijo y Fernando Tatis padre. Yo bajé, lo felicité y cuando iba subiendo esa escalera, Wow. yo venía con 2 lágrimas en los ojos de lo doloroso. Sin embargo, al año siguiente fue el momento que yo más he disfrutado. De verdad que sí. Uno de los momentos que más he disfrutado después del nacimiento de mi hija fue ese título contra los Tigres del Licey aquí en la capital. En la capital, sí, Y correcto. esa caravana, unos días después en la Romana, yo no tenía idea de que podía haber tanta gente en una calle, como se tiñeron de mamey la Romana ese día. Fue impresionante. Yo eso me lo he gozado como nada y espero gozarlo pronto otra vez. Bueno, señores, lamentablemente ya estamos sobre el tiempo. Nuestro señor director nos está haciendo Qué señas. rápido. Sí, muy rápido, no, pero muy bueno. rápido. Vamos a tener que buscar otro espacio, otro Nueva programa invitación. porque hay muchos temas que se quedan pendientes ahí conversar con Vic Báez. Agradecemos inmensamente a Víctor Báez, que
que haya sacado de su valioso tiempo para venir a compartir parte de su historia. Yo sé que se quedó muchísimas cosas ahí en el tintero. Nosotros lo esperamos el próximo viernes, donde vamos a tener otra historia de otro grande del deporte. Bye bye.